El día de hoy está con nosotros lo que para mí es una leyenda hondureña de la fotografía, especialista en bodas de hecho, un apasionado de los carros, creador de contenido y sobre todo un gran amigo. Algo que ni ustedes ni él sabe es que antes de haber grabado los episodios anteriores de este podcast, que por cierto estamos estrenando equipo, este formato de entrevista era algo que siempre había soñado, pero siempre quise empezar la temporada con alguien con quien pudiera hablar en confianza, alguien que se sintiera cómodo con mis preguntas, pero sobre todo alguien que nos compartiera reflexiones valiosas, nutridas de su vida personal, que nos invite a todos a crecer, a soñar y sobre todo a luchar y no dejarse vencer. Bienvenido Uni, tome asiento, no me voy a tardar mucho. Gracias Dani, es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Casi saco una lágrima ahorita con la intro. La verdad yo venía pensando en este momento en el carro y fue en particular porque recientemente me han invitado a dos podcasts y agradezco la invitación, quiero comenzar con eso. Pero como que a veces uno siempre intenta dar una apariencia para cuidar una imagen, ¿sí? Gracias a Dios en los últimos meses estoy intentando no cuidar la imagen, entonces espero que hoy poder ser sincero y ojalá se genere algo de valor y que le pueda servir a alguien que nos va a estar escuchando porque estoy seguro que mucha gente nos va a escuchar. Gracias Guni. Bueno, la primera pregunta, creo que la intriga de todo el mundo, quien te conoce, es preguntarte por qué Guni. Yo sabía que era la primera pregunta. ¿De dónde nace el nombre? Ok, mira, te voy a contar. Yo... cuando tenía 3 años y medio de edad, yo soy el tercero de 3 hermanos, soy el menor, ¿ya? Deshice un carro. Mis papás vivían en una montaña, ¿sí? De hecho, viven hasta el día de hoy en la misma montaña, ¿ya? Y la casa, o sea, no hay vecinos cerca. Entonces hay un redondel alrededor de la casa para que salgas por la misma calle que entras, ¿verdad? Pero es literalmente la punta de una montaña enfrente de la Tigra. Es necesario explicar esto porque un día íbamos saliendo de la casa cuando yo tenía 3 años y meses y mi mamá me dejó en el carro un momento porque salió quien le ayudaba con la limpieza a decirle que la estaban llamando por teléfono. En aquel entonces no había celulares, todavía no había Viper, creo, para ese momento, yo ya tengo 31 años. Entonces mi mamá, comenzando una parte que es pendiente, ¿sí?, puso la emergencia y todo, me dejó un momentito en el carro para contestar el teléfono y yo me acuerdo, esto no es porque me lo contaron, yo sí tengo memorias de ese momento, que me pasé al lado del conductor, me metí donde van los pedales, bajé el freno de mano, que eran las palancas que había que jalar, darle vuelta y bajarla, ¿sí? Y me fui montaña abajo, ¿sí? Porque todo lo que iba hacia ahí era montaña abajo, ¿sí? No había una planicie cerca. Me fui montaña abajo, me estrellé del lado derecho contra un primer pino, después el carro siguió para abajo del lado izquierdo contra otro pino, después pegué ligeramente de frente con otro pino y el carro quedó en un risco, o sea, al borde de un risco un poco más profundo, más pronunciado, y un trabajador que teníamos salió corriendo a amarrar una llanta del pino para que el carro no se fuera montaña abajo. No sé si el lazo iba a aguantar el peso del carro, quiero ser honesto, hoy en día que lo pienso, antes me sonaba muy lógico lo que el hombre hizo, creo que fue una reacción natural y la agradezco, ¿verdad? De Don Tibo, por cierto, que espero que todavía esté con vida, la última vez que lo vi tenía como 96 años y estaba mejor que yo, pero hay una película que se llama The Goonies, Los Goonies, ¿ya? Entonces, hay una correlación ahí de tiempo. Yo nunca he visto la película, siempre digo que la voy a ver, y eso que veo mucho YouTube, etcétera, pero nunca la he visto, que eran 3 niños terribles. Entonces, hay quienes creen que viene de ese lado, porque fue mi papá quien me puso el apodo más o menos en el tiempo que sucedió ese accidente, ¿verdad? Y hay otra versión, porque mi papá estuvo muy involucrado en cosas de Dios durante muchos años cuando yo estaba pequeño, ya de una familia en la Biblia que se llama los Gunitas. Entonces, tal vez fueron las dos, tal vez solo fue una. Cuando yo le pregunté a mi papá, yo ya tenía 12 años, pero me dicen así desde que tenía 3. Y yo me presento como Guni, yo no me presento como Eduardo, ¿sí? De hecho, yo me llamo Eduardo José, ya, pero hoy en día, quizás por la formalidad del trabajo en donde estoy, sí, ya hay gente que me dice Eduardo,
pero yo me presento como Guni, yo firmo como Guni y mi empresa, donde tengo la parte de fotografía y otras cuestiones de marca, se llama Guni Matamoros porque siempre quise que existiera formalmente y legalmente el nombre Guni Matamoros. Peligroso y tengo un hijo, ¿eh? Porque ya lo estoy considerando, que se llame Guni. Como el nombre artístico. Perdón, hay mucha gente que cree que nació de ahí. Hay mucha gente que cree que cuando me comencé a dedicar a la fotografía y eso, dije, ocupo un nombre artístico y salió Guni. Ocupa sonar bien. Ajá, porque la gente dice, pero no hay relación entre Eduardo y Guni. No, no existe ninguna. Ya, la verdad es que creo que cada uno tiene una historia que contar de niño. Algunas más trágicas que otras. Sí, algunos más al borde de la muerte que otros. Sí. Tal vez ese lazo evitó que estuvieras... Puede ser que sí. O sea, yo lo estoy diciendo en broma, pero puede ser que sí. Sí. Yeah. Contame, Guni, de esa parte de cuando eras niño. O sea, queremos conocerte, quiero conocerte, escuchar más que todo cómo estabas en ese núcleo familiar, cómo creciste con tus hermanos, cómo fue la vida con tus papás. Pues mira, la verdad yo tuve una niñez muy bonita porque crecí en una montaña, como te contaba. Yo crecí en campo, yo crecí con caballos, con gallinas, con codornices, con vacas. Yo sé ordeñar desde que tengo 5 años y medio de edad, más o menos. Entonces crecí con mucha libertad en cuanto a espacio, en cuanto a experimentar con la vida, en cuanto a lastimarme, espinarme, caerme. No era una cuestión de que mis papás te sobreprotegieran. La verdad eso no se daba en mi casa, ¿sí? Nosotros jugábamos escondite en el bosque en la noche, pues. O sea, te podía agarrar una culebra. Y esto es literal. Te podías encontrar hasta el día siguiente. Yo les podría mostrar, fotos de la casa de mi papá y es un bosque. O sea, vos te puedes, te puedes morder lo que sea, picar lo que sea. Nos habrán pasado cosas que quizás tomará un poquito más de tiempo acordarse. Pero en ese sentido crecí con mucha libertad. Y la otra parte de esa niñez fue en Valle de Ángeles, que es cerca de donde está mi casa, ¿verdad? Para mí Valle de Ángeles es mi pueblo. Ya, de hecho, ahí sí hay bastante gente que me conoce por el niño Guni terrible que andaba haciendo locuras y que la mamá lo andaba buscando. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá tenía una agropecuaria. Mi mamá es arquitecto, pero tenía una agropecuaria y era la agropecuaria de Valle de Ángeles. Pues, o sea, no había otra en aquel entonces. Entonces todo el mundo conocía a mi mamá y todo el mundo conocía a los hijos de mi mamá, ¿verdad? Y yo era el que más me perdía, el que más amigos hacía de todos ellos. Mi mamá tenía la costumbre de bajar de la casa a atender la agropecuaria. Y entonces, mientras mi mamá estaba atendiendo, yo me perdía, pero a la hora del almuerzo quería subir a almorzar a la casa. Y ahí era el problema, porque ya no me encontraba. ¿Sí? O sea, yo me perdía y como era amigo de todo el mundo, ¿verdad? Almorzaba en cualquier casa. Almorzaba en cualquier lado y ya todo el mundo me conocía. Las mamás de mis amigos me conocían. Y además tenía a una señora muy especial, que todavía está con vida y la quiero muchísimo, a doña Lourdes, que era la mamá de mi mejor amigo en infancia, de Jacobo Peña, que son los dueños del Hotel Posada del Ángel, que es el hotel que está en Valle de Ángeles. Entonces yo, como última instancia, si no tenía dónde comer, me iba al hotel y yo sabía que me iban a dar de comer, ¿verdad? Y nos llevamos súper bien, pues, con Jacobo. Entonces yo en ese sentido tuve una infancia, siento yo, muy agradable, muy diferente a la mayoría de mis amigos que crecieron en la ciudad, que crecieron en Tegucigalpa, porque aquí estás mucho más limitado. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de crecer en colonias donde todavía había mucha convivencia y te dejaban salir y hacer muchas cosas, pero crecí en un entorno de escuelas privadas de alto nivel, por así decirlo, ¿ya? Con mucho esfuerzo de mis papás, la verdad, porque mis papás los dos son personas muy trabajadoras y nunca ha habido una herencia o nunca ha sobrado el dinero, pero crecí en ese entorno, entonces yo tenía amigos en la escuela muy diferentes a mis amigos en la cotidianidad de donde yo vivía. Sí, personas con diferencias económicas y con diferencias de posibilidades muy marcadas y con libertades diferentes, ¿verdad? O sea, unos que no podían salir de la casa sin sus papás y otros que hacían su vida fuera de la casa porque los papás no estaban por estar trabajando. Pero la verdad es que te puedo decir que tuve una infancia muy alegre. Fui un niño muy inseguro. Esto, la verdad, la mayoría de la gente no lo sabe. La gente cree que todo el tiempo he sido extrovertido. En realidad yo un día tomé la decisión de ser extrovertido o de ser una persona mucho más abierta y de no limitarme a vivir cosas porque antes me daba mucha pena decir que sí. Sí puedo no quejarme, pero manifestar que las cosas que no me gustaron de la infancia, quizás que mis papás, como la mayoría de los papás, odiaban que dejara comida en un plato, ¿verdad? Y siempre te decían, mira, hay niños, no sé qué, y es cierto, sí, pero eso me llevó a mí a no tener control
sobre mi metabolismo, sobre mis costumbres en alimentación, y eso me llevó a obesidad a temprana edad. Entonces quizás son algunas cosas que no diría que reprocho, pero que si me tocara a mí ser papá en algún momento sin menospreciar todo lo que mis padres me han dado, yo pensaría en hacerlo diferente. ¿Crees que tiene que ver algo, es el entorno, el vivir fuera de la ciudad? ¿Con qué? Con el hecho de limitarte, como me estabas mencionando, sobre la alimentación, sobre las Sí, muy costumbres. probablemente sí. Además, las limitantes con las que crece toda persona, ¿verdad? Porque mi mamá viene de una familia donde nunca hubo de más. Gracias a Dios nunca faltó por el esfuerzo de mis abuelos, pero salieron adelante con muchísimo esfuerzo, con muchas dificultades y con mucho esfuerzo propio para poder terminar de alcanzar las metas que tenían, ¿verdad? Mi papá se fue de la casa a los 15 años. Ya mi papá fue una persona muy rebelde, ha sido una persona muy rebelde, y se fue de la casa a los 15 años, se tuvo que que buscar financiamiento para pagarse él mismo la universidad. Se graduó de la universidad y debía $100,000 en deuda en aquel entonces, que era el préstamo que había sacado. Entonces son personas que, como nunca sobró, siempre había que aprovechar lo que se tenía, y era pecado dejar algo, era pecado tener algo y no consumirlo, no aprovecharlo, ¿verdad? Entonces yo todo eso hoy en día lo entiendo muy bien. Pero también hay repercusiones detrás de eso, ¿verdad? Al final, aunque suene crudo lo que te voy a decir, todos los días se desperdicia comida, ¿sí? Todos los días se desperdician recursos, todos los días uno desperdicia una parte de su tiempo, y creo que es parte de la naturaleza de todos los días. Guni, tus hermanos, ¿cómo creciste con tus hermanos? Veo que ahora todavía a esta altura veo tus redes sociales, tus historias, y siempre de cierta forma están en esa comunión, incluso hacen negocios juntos. Ahora hay más comunión que antes. Sí. Mira, yo soy el más distanciado de entre los tres en el sentido de edad. Sí, mi hermano mayor ha de tener, no quiero poner en evidencia a nadie, y tampoco estoy seguro, pero ha de tener 36. Mi otro hermano está cumpliendo años hoy, Leo, y creo que está cumpliendo 34, que casi siempre digo eso, entonces tal vez sean más, pero ellos dos solo se llevan como año y medio, 2 años. Ya Leo a mí me lleva 4 años, ¿verdad? Entonces fue un poquito difícil porque uno cuando es el menor siempre quiere parecerse a los mayores, o involucrarse en las actividades de los mayores, o meterse con los amigos de los mayores, ¿verdad? Entonces yo era como piedrita en el zapato para ellos mucho tiempo. Mi hermano mayor es una persona seria, siempre fue seria. Es una persona, sí, bromista con nosotros y en confianza, pero siempre fue delimitado, siempre fue de su espacio, siempre fue no toquen mis cosas, y yo siempre era el querer tocarlo de todos, yo siempre fui metido en muchas de esas cosas. Tuve muy buena relación con él, la verdad, casi toda la vida, porque nos respetábamos, pero no era una cercanía, no hablábamos como me gusta tal persona, nunca hablábamos de a mí lo que me gusta es esto. Quizás compartíamos un poco en el tema de los carros, porque a Mario le gustan, mi hermano mayor se llama Mario, le gustan mucho los carros. Con mi otro hermano fue una relación pésima toda la vida, con Leo, ya de pésima de golpes, ¿sí? Creo que si yo aprendí a pegar en algún momento, más o menos pegó, no pegó muy bien, fue con él, sí, y él también conmigo, sí, más él conmigo porque es mayor, entonces había una superioridad en ese sentido. Te voy a contar una anécdota que ahorita se me vino a la mente. Un día yo me molesté mucho con Mario, y Mario yo creo que me había pegado, me había lastimado de alguna forma, y como yo era menor y en aquel entonces la diferencia de tamaño era mucho más marcada, no era como que podías irte a los puños y ibas a quedar equivalente, ¿verdad? En mi casa teníamos un primo que dejaba sus palos de golf, porque el hobby de él era llegar a mi casa, a la montaña, ¿sí? Tirar pelotas de golf hacia el bosque para pegarle a los pinos, y después irse al bosque a buscar las pelotas de golf. Entonces él dejaba su set de palos en la casa, ¿verdad? Y esos palos ahí fueron quedando, y entonces un día yo me molesté mucho con Mario y quebré la puerta del cuarto de Mario con un palo de golf, ¿sí? Y después le abrí la pierna y quedó a vista carne, el hueso, ¿sí? De la cólera que yo tenía, una de las peleas de tantas. Otra vez con Leo, bueno, con Leo sobran historias de pelea. O sea, cuando te digo que sobran historias, pegarnos en cualquier lado. Mis papás toda la vida tenían que andarnos diciendo, porque podíamos convivir media hora, pero 1 hora no, ¿sí? Y es curioso porque hoy en día somos socios, hoy en día tenemos una empresa juntos, y hubo algo saltándome mucho tiempo, que lo explica. Leo y yo estuvimos casi 3 años y medio sin vernos,
Cuando fue lo del golpe de Estado, o sucesión, como le quieran llamar, esto creo yo no es un podcast político, ya entonces no vamos a entrar en ese tema, pero cuando fue eso, yo me estaba graduando del colegio, ellos no podían venir por los asuntos políticos, yo me gradué, me fui de intercambio, después yo regresé, ellos se acababan de ir de regreso a Guatemala, los tres estudiamos en Guatemala, pero en diferentes momentos, y llegamos a pasar un tiempo que no nos vimos como por 3 años, ¿sí? Y ahí es donde comenzás a extrañar, porque ahí te das cuenta que vos podés pelear todos los días con alguien y quererlo. O sea, el hecho de que pelees no quiere decir que no lo querés, ¿sí? Sino que no compartís ideas, pero lo querés. Es la ¿sí? frase de entre el odio y el amor solo hay un paso. Exactamente. Entonces, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de eso y nos escribíamos. Y, puchica, me hace falta, espero que estés bien, y lo otro, y lo otro. Y nos volvimos a ver y volvimos a pelear. Pasó algo curioso y es que en pandemia mi hermano se enfermó de COVID, fue el primero, Leo. A mí me dio COVID hasta después de como 2 años. Y cuando se enfermó de COVID, él era el único de mi familia que trabajaba en esa empresa. Entonces me pidió el favor que si podía ir a encargarme de sus asuntos durante esos días. Yo siempre tenía una noción porque mi papá es veterinario al igual que mi hermano, ¿verdad? O mi hermano, perdón, al igual que mi papá. Entonces yo crecí en ese ambiente y más o menos entiendo cómo funcionan las cosas. Y entonces le dije que sí. Y poco a poco me fui quedando, ¿sí? Hasta que un día ya me iba a ir porque se había reactivado mi trabajo y me pidió que no me fuera, ¿sí? Yo no me quería ir del todo, ya había aprendido cosas, pero aún en ese proceso, Dani, nos dimos en la madre un par de veces, ¿sí? Con más respeto porque ya había un asunto laboral de por medio, ya, pero es difícil, o sea, trabajar con... Cuando tenés personal a cargo, que hay que dar... No, y cuando, vaya, en este caso él es mi jefe, ¿sí? Es decir, yo soy un socio minoritario en la empresa, pero él tenía... Él toma la cuando yo decisión, llegué, él tenía 5 años de tener la empresa. Entonces, la cabeza de la empresa, me guste en algunos momentos o no me guste, es él. A veces esté de acuerdo yo o no, es él. Y me costó aceptarlo, porque no es lo mismo no enfrentarte, pero discutir algo con un jefe ajeno a tu familia, que cuando hay un vínculo familiar, porque hay una cierta línea de respeto. Hay una línea de respeto que hay que cuidar y es difícil mantenerla porque por ratos te acordás que es tu hermano. Sí, y te dan ganas de saltar la línea, exactamente, pero no debes. ¿Sí? Entonces es complicado y es complicado también a veces tener que aceptar decisiones con las que no puedes estar de acuerdo, pero que laboralmente él puede tomarlas. ¿Sí? Entonces, ahora, a mí lo que me cambió fue que un día decidí tomarlo como un aprendizaje. Y ese día aprendí a ser un poco más sumiso, porque me costaba, nunca lo he sido. Y la verdad es que a partir de ese momento para acá yo creo que podemos contar como 1 año y medio. Hemos caminado muy bien, somos muy buen equipo. Sí, la verdad es que no lo puedo negar. Seguimos teniendo discrepancias, seguimos teniendo cosas. A veces mejor ignoro ciertas cosas. Estoy seguro que él igual puede decir de mí, que hay ciertas cosas mías que él va a decir... Lo dejo porque es su trabajo, pero, ¿me entendés? Pero hoy en día tenemos una gran relación y con mi hermano mayor también. Lo que pasa es que él sigue siendo el serio, sigue siendo el callado y casi siempre es una persona que vos la tenés que llamar porque si esperas que te llamen no te va a llamar. No porque no te quiera, sino porque él no es así. Es su estilo de vida. Guri, hablaste sobre tu intercambio. Esa vida en el extranjero, ¿qué te impulsó? ¿Era parte del plan de vida de tus papás? ¿O fue un sueño tuyo? ¿Te fuiste porque querías estudiar, porque querías divertirte? Fíjate que muchas personas de mi familia se han ido de intercambio. Entonces, más o menos como que estaba la posibilidad ahí latente, o era como parte de la formación que mis papás querían para nosotros, ¿ya? Mis papás siempre quisieron que nosotros tres nos fuéramos de intercambio, que aprendiéramos otro idioma, ¿ya? Y hasta algún momento de la vida, mis papás soñaban con que cada uno de nosotros se fuera a vivir a otro lado en algún momento, ¿sí? Mi papá, mi mamá aman este país, pero las cosas han ido evolucionando no para mejor, ¿verdad? Entonces, siempre estuvo esa idea ahí y tengo una tía que se fue a intercambio, tengo un primo que se fue... Bueno, o sea, que se fueron de intercambio antes que nosotros, pero después de eso creo que hay como 10 personas en mi familia que nos hemos ido de intercambio y mi plan no era ese, ¿ya? Yo practiqué equitación varios años y fui bueno, ¿sí? No quiero sonar arrogante, pero tampoco me caracteriza ser sumamente humilde. Yo fui bueno porque me dediqué muchísimo. O sea, hubo un tiempo que yo desayunaba, almorzaba y cenaba caballos, ¿ya?
y aprendí mucho y me dediqué a aprender a diseñar pistas, a entrenar caballos, a cuidar caballos. De hecho, mi papá me puso la condición que antes de yo comenzar a montar tenía que pasar 3 meses aprendiendo a cuidar caballos, que era limpiar cuadras, bañar caballos y hacer todo el trabajo de carpintería, por así decirlo, antes de que yo pudiera tener uno como o montar uno. El limpiar de carácter. Sí, es decir, como vos querés un carro, bueno, primero vas a aprender lo básico de mecánica, a lavarlo, a cuidarlo, a hacerle esto, lo otro, y después entonces vamos a ver si te podemos poner uno, ¿verdad? Entonces, me perdí por un momento, pero... espérate, ¿cuál era la pregunta? Me De perdí. tu vida en intercambio. Ah, ok, De afuera. perdón. Entonces, yo estaba estaba intentando hacer clasificación para Juegos Centroamericanos, ¿ya? Y yo tenía un caballo muy bueno, sí, la verdad. Por contactos de mi padre, que es una de las personas que más sabe del tema de caballos en el país y en la región, yo logré tener un hijo de Secretariat. Secretariat fue uno de los campeones de la triple corona de carreras del mundo. Creo que hay una ¿sí? película, ¿verdad? De hecho, hay una película Sí. de él. Y por el otro lado, eso era por madre y por parte de padre, era nieto de Another Dancer, que era otro campeón de triple carrera, de la triple corona de carreras del mundo. ¿sí? O sea, yo tenía un caballazo. O sea, cuando tenía un caballazo, de hecho, no se lo querían vender a mi papá cuando lo pidió. Cuesta mucho dinero. Mucha plata. No me costó lo que en realidad debería costar, sí, por contactos, por amistad de mi papá. Entonces, para mí, mi sueño era la equitación. De hecho, en algún momento de mi vida consideré ser entrenador de equitación, ¿ya? Y yo desayunaba, almorzaba y cenaba caballos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo iba a los juegos, no podía irme a intercambio porque coincidía con terminar mi colegio y después era lo que venía, ¿verdad? Me fui de intercambio porque mi caballo tuvo una lesión en el... Esto no es relevante, pero en el ligamento sostensor de la rodilla, nunca me voy a olvidar de eso porque me partió el corazón, ¿ya? Yo era la persona más dedicada que había en ese club. Yo montaba a veces 12 caballos al día, que 12 caballos al día son casi 12 horas al día, ¿sí? O sea, desde la mañana hasta el atardecer yo montaba, almorzaba y volvía a montar. Entonces, para mí fue muy duro, fue una realidad muy dura, porque yo crecí viendo caballos, entonces mi sueño era ser un gran jinete, ¿verdad? Siempre fui gordito, siempre fui todo lo que quieras, pero aún así montaba muy bien. Y fue algo que al final la oportunidad que se dio y mi papá me dijo, mira, te querés ir de intercambio, te voy a apoyar, busquemos esta posibilidad. Lo hice no porque quería irme de intercambio, sino porque por la lesión de mi caballo ya no alcanzaba a alcanzar la clasificación a los Juegos Centroamericanos y creo que fue la primera vez que sentí resentimiento y dolor en la vida. Qué deporte difícil que las circunstancias no dependen de, me lesioné yo, me quebré, sino que es tu caballo y... Fue muy duro, sí. Fíjate que ese ligamento, o sea, lo que pasa es que el ligamento se dobla, ¿verdad? Y entonces mi papá me dijo, hay 2 opciones. Mi papá es el veterinario, yo tenía esa ventaja, yo no pagaba veterinario. Él era el que lo cuidaba. Ajá, sí, porque una de las facturas más duras en eso es el veterinario. Me dijo, mira, hay 2 opciones, lo puedo operar o lo puedes dejar en descanso y después someter a terapia. ¿Cuál querés? Yo no lo quería operar, para mí mi caballo era mi hijo, ¿sí? Y entonces le dije que no lo iba a operar, que mejor lo dejáramos en descanso y después, sabiendo yo que eso significaba que yo no iba a poder ir a Juegos Centroamericanos. Y mi papá no me hizo caso, consideró que lo mejor era operarlo. Y ese fue el día que creo que más feo le he hablado a mi papá en mi vida, porque sentí que me tocó un hijo. Es como que venga el abuelo y decida qué hacer con el nieto, ¿verdad? Sin consultarte. Sin consultarme, mi papá tenía un viaje a El Salvador y antes de irse para El Salvador pasó a las 5 de la mañana al club y operó al caballo. Y hizo una cirugía, pero milimétrica, ¿sí? Que no era evidente. Yo llegué más tarde ese día al club, yo miraba la cara de la gente rara, como que me estaban escondiendo algo. Y en una de esas, porque lo conocía también, alcancé a ver un punto. Solo se miraba un punto en la rodilla del caballo. Y le hablé a mi papá y le grité. Y creo que no le menté la madre porque era mi abuela. Pero le hablé mal. O sea, usé palabras nefastas. Y al final solo me dijo, el veterinario soy yo. Colgó. Y creo que pasé molesto con él como los siguientes 2 meses. Sí. Wow. ¿Te fuiste a Alemania? Me fui para Alemania, sí, volviendo de intercambio, perdón. Este podcast va a durar 5 horas. Me fui para Alemania. Te voy a contar por qué me fui para Alemania. Yo me quería ir a Bélgica Flamenca. Sí, Bélgica Flamenca es una parte de Bélgica, ¿verdad? Porque hay una parte donde hablan holandés y otra parte donde hablan francés. Yo me quería ir a la parte de holandés porque he tenido mis cosas ahí que no me gusta mucho el francés. Y el problema es que la edad para irte a Bélgica que te pedían como requisito era menor a la que yo ya tenía. Entonces me salía mejor aplicar para
para Alemania. No sé por qué puse Alemania, te soy honesto. ¿Estabas en Alemania a nivel universitario? No, fui a hacer último año de colegio, Alemania. Pero cuando vos aplicas, vos pones el orden de prioridades del país al que más querés ir y puedes poner cuantos querás hasta el que menos querés ir, ¿verdad? Y si el primero te acepta y te quedas, si no te acepta, ellos mandan tu aplicación al segundo y así, ¿verdad? Yo el primero que puse fue Alemania. Curiosamente, me fui y cuando me fui, hasta una semana antes de irme, es que hubo una familia que me aceptó y me aceptó temporalmente, ¿sí? Me fui de intercambio porque pensé que iba a ser una buena experiencia y como ya no podía clasificar a los juegos, me fui. ¿Ya? Y al final, pues mis papás me dieron el apoyo y dije, voy a aprender otro idioma y vamos a ver qué es lo que pasa. No llevaba expectativas ni bajas ni altas, simple y sencillamente no las llevaba y te puedo decir que hoy en día fue el mejor año de mi vida. Sí, sí fue un año loco. ¿Estudiaste o fue que...? Fui al colegio, fui a último año, hice muy buenas amistades en el colegio. Yo nunca he sido un estudiante destacado, ¿sí? O sea, en la universidad sí fui de los mejores, pero porque me gustaba mucho la carrera, supongo, y no la sentí para nada difícil. Yo estudié Relaciones Internacionales, pero en el colegio yo, o sea, nunca destaqué y en la primaria fui pésimo, ¿verdad? Pésimo de años donde dejé 8 clases de recuperación, otros 6, otros 7, ¿ya? Nunca me gustó mucho la educación tradicional. El año de intercambio fue una experiencia impresionante, conocí muchísimas personas y me ayudó a desenvolverme más, a ser más abierto y a atreverme a conocer un mundo, ¿sí? Conocí casi toda Alemania, pues en términos generales, un poquito de casi toda Alemania. Aprendí a hablar alemán como para moverte tranquilamente, quizás no todavía como para estudiar una carrera, pero sí puedo ir a Alemania y ya volví de hecho y fue como volver a casa, ¿verdad? Me hospedó una familia increíble que lo iba a hacer temporalmente y al mes de estar con ellos me citaron una noche y yo pensé que ya me iban a correr y me dijeron que estaban muy contentos conmigo y que si me quería quedar todo el año con ellos. Se encariñaron. Viví en Berlín, que es una ciudad impresionante, ¿ya? Yo siempre he dicho que es mi lugar favorito en el mundo, que es un lugar donde quiero volver y la verdad es que me enseñó muchas cosas, pero sobre todo me abrió la mente de cómo funciona el mundo, ¿sí? Mi vida realmente te puedo decir que era antes de tener ese año de intercambio y después, porque mi cerebro cambió, ¿sí? Porque entendí que funcionaban cosas en otros lados como nunca antes me lo había imaginado, ¿sí? Me volví muy arraigado a la puntualidad, ¿sí? Reforcé mi carácter difícil en ese año porque los alemanes no son personas fáciles, la verdad. Son personas muy puntuales, son personas estrictas, son personas que su palabra es su palabra. Y si te dicen, yo un día te voy a dar 10 árboles, tal día que te dijeron, te van a dar 10 árboles, ¿verdad? Y si no se sienten humillados por la vida, me hizo crecer muchísimo y fue muy difícil volver. Lo más difícil de un intercambio es regresar, sobre todo cuando vivís en un país con dificultades, porque yo amo inmensamente Honduras. ¿Te costó adaptarte de regreso? Uy, horrible. Yo me acuerdo, mi hermano mayor se fue de intercambio a Suiza, Mario, y cuando regresó yo decía, qué detestable, o sea, este man se queja de todo. Yo fui 3 veces él, ¿verdad? O sea, yo pasó un año y creo que me seguía quejando. O sea, es más, si me ven hoy en la calle, tal vez me van a encontrar quejándome de algo. O sea, sí me afectó muchísimo y tengo un estándar muy alto, ¿sí? Culturalmente, tu estándar sube. A la gente no le gusta admitir esto, ¿sí? Porque suena feo. Suena como clasista. Ajá, y suena como que desconoces tu realidad o de dónde sos. No es eso, pero se vuelve difícil. Yo muchas veces choco con la idiosincrasia, por así decirlo, de la gente en mi país. Y no es porque yo no comparta muchas cosas, obviamente sí, y muchas las he vivido. Gracias a Dios tuve ciertas oportunidades que me hicieron cambiar el chip. No eso me hace mejor que nadie, no, pero sí creo que hay cosas que acá son muy ridículas. Creo que es una fusión entre ambas culturas. O sea, pudiste haber aprendido la organización, que es algo cultural allá que nosotros carecemos como hondureños. Pero tal vez ese sabor, esa vida, ese vivir la vida al último minuto, sí. Creo que es algo que solo Latinoamérica lo tiene. Sí, vaya, vos dijiste una palabra, sabor, por ejemplo. Pero habemos, no sé, a veces quienes creo priorizamos diferente. Por decirte algo, venía platicándote antes de comenzar el podcast sobre este lugar donde están esos juegos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A mí esas cosas no me gustan para nada, ¿ves? O sea, yo no puedo entender que a la gente eso le parezca divertido. Yo sé que suena raro. Para mí es más divertido y no soy intelectual ni... Es más, yo aprendí a leer libros después de los 20 años, antes de eso fui
mi ignorancia fue inmensa y todavía lo es, pero un poquito menos, ¿ya? Pero me parece más divertido sentarme en un lugar calmo a leer un libro que a ese relajo. No me gusta no me gusta estar en tráficos, no entiendo mucho la alegría de una feria. Es bien raro, o sea, vivir adentro de mí a veces es un poco fregado. No soy ajeno, no es que no lo puedo comprender, pero aprendí que no son cosas que nos suman positivamente como sociedad. No quiero decir que la gente no tenga derecho a divertirse, por supuesto que lo tiene. Es más, hace falta donde divertirse y por eso la gente acude a cualquier cosa o se embriaga más de la cuenta o todo este tipo de cosas. Pero también la gente le da la responsabilidad al otro, ¿sí? Es decir, al Estado. Tienen que hacer por mí. Y yo creo que uno toma sus propias decisiones todos los días y depende de vos mismo cuán bien la pasas o no. O sea, Me voy a saltar tal vez unos años o unos pasos adelante, pero creo que esta pregunta nos va a ayudar mucho a entender el por qué o cómo vamos a desenvolver este podcast. Mencionaste relaciones internacionales. ¿Fue decisión tuya? sí fue decisión mía. ¿Te graduaste y dijiste, ahora voy a estudiar, voy a desarrollarme en la política o voy a ser embajador de tal? Mira, hasta cierto momento de la vida pensé que iba a ser veterinario. ¿Sí? A mí me encantan los animales, la verdad. Crecí rodeado de animales y generalmente pues uno se familiariza, ¿verdad?, con lo que tiene alrededor. Crecí enamorado de los caballos. La verdad, para mí el caballo es el animal más lindo que existe. Y el problema era ese, me gustaba mucho la veterinaria orientada en equinos, en caballos, pero no me gustó el ritmo de vida de mi papá. Mi papá, sin que esto suene a un reclamo ni mucho menos, yo ya lo he platicado con él, sentí que estuvo ausente en muchas cosas importantes de mi vida, ¿ya? Por su profesión, no porque no quería estar, sino porque su trabajo, a diferencia de los perros, que los perros los llevas a una veterinaria, el caballo tenés que llevar al veterinario el caballo generalmente, ¿verdad? O sea, entonces mi papá durante muchos años fue el único, bueno, yo creo que en el país sigue siendo el único especializado en caballos, es el único, veterinarios hay más, pero especializado él, y en Centroamérica hasta hace pocos años solo habían dos. Entonces el mercado de mi papá era muy grande. Le tocaba viajar, le tocaba... Y él se movió siempre muy bien. Mi papá es un gran profesional, ya no porque sea mi padre, mi papá es un gran profesional y alcanzó cosas durante su vida. Ahorita ya está en plan de retiro, pero durante su vida profesional, envidiable. Es una persona especializada en cirugía animal, en reproducción artificial. En Honduras habrán unos 500 caballos que nacieron por inseminación de mi papá. Sí, entonces eso obligó a que no estuviera mucho y a mí no me gustaba eso, porque yo me imaginaba un día como papá y yo quiero estar, sí, yo quiero divertirme, yo quiero jugar con mis hijos. Y voy a entrar un poco ahí. Siempre, tal vez me salte un poco del tema, pero me llama mucho la atención y creo que tiene que ver mucho con la filosofía de vida de cada uno. Y vas por la calle o vas a una fiesta o vas a una reunión y le preguntas a la gente y lo que la mayoría de la gente dice es: yo no quiero tener hijos, yo no sueño con tener hijos porque me voy a centrar en mi vida profesional, y que está muy bien. Claro. Pero he escuchado, creo que en las 4 o 5 preguntas de las 4 o 5 preguntas que te he hecho, has hablado de 3 donde mencionas eso particular, el sueño o el ideal de poder crecer, tener una familia. Fíjate que es curioso, si vos me preguntas si yo necesito hijos para ser feliz, te respondería que no, ¿sí? Pero sí pienso que si los tengo me van a hacer muy feliz. O sea, sí pienso que si los tengo, quiero ser un gran papá. O sea, ¿soñaste con esa familia o es algo que no ha venido no es un descubriendo? ideal como tal, sí, pero sí me parece que puede ser algo muy divertido, ¿sí? Yo intento hacer las cosas porque me parece divertido o no. Si no me parece divertido, generalmente no las hago. Ya, obviamente, hacer hijos es divertido. Pero fuera de ese tema, que es un chiste más que un tema, la verdad es que siento que es algo que se va a dar. Ya no lo tengo como una ilusión, como por ejemplo, a veces pasa que nosotros decimos que las mujeres tienen como el sueño de casarse, ¿verdad? Y muchas lo tienen, ¿sí? Yo no lo tengo así, o sea, no es algo que... Pero estoy seguro que si llega, que quizás cuando tomé la decisión de qué carrera iba a estudiar, pensaba que ese momento tenía que llegar, tal vez no lo había entendido que era una decisión, sino que pensaba que a todos nos llega ese momento, ¿verdad? Pero cuando llegue el momento, si es que se presenta y si Dios me da la oportunidad, quiero ser un gran papá. De hecho, desde temprana edad consideré, incluso que si un día no podía tener hijos por X o por Y, la opción de adoptar, por ejemplo, no me suena para nada loco, porque un día aprendí de Facundo Cabral que el amor siempre está, que solo cambia de lugar.
Entonces que uno, el mayor problema que tiene en la vida es que tiene que encontrar dónde depositar el amor. Y que cuando no encuentras dónde depositar el amor es que realmente la pasas mal. Te frustras. Sí, te frustras, exactamente. Entonces, no es un ideal, pero si pasa, me encantaría hacerlo bien. Algo que creo que yo que compartimos en cierto nivel, creciste en un lugar donde te rodeabas de animales, de mascotas. Tal vez yo no tuve esa experiencia, pero creo que el amor por las mascotas, por los animales, creo que es algo que incluso te hace ver la vida de una forma diferente. Tratas de ver al ser humano también con un nivel mayor de respeto porque te lo inculcaron con tus mascotas. Y hace poco estaba viendo tus redes sociales y sé ahora de Lorenzo, por ejemplo. Y hace poco estaba viendo un post y hablaste textualmente, dijiste, acelerado como yo, a veces peleón, a veces tierno y siempre chingón. Pero quiero preguntarte, me imagino que antes has tenido otras mascotas, es la del momento. Lorenzo, ¿qué ha sido en tu vida desde que llegó? Fíjate que Lorenzo llegó de una forma curiosa. Yo soy el tercer hogar de Lorenzo. Yo siempre le cuento a la gente que Lorenzo es el rescate más fresa del mundo. Sí, o sea, es como, porque todo el mundo presume ser rescatista, ¿no? Yo tengo mi tema con ese tema, valga la redundancia, pero es fresa rescatar un bulldog francés, porque todo el mundo, creo yo, mucha gente quisiera eso, ¿verdad? No lo rescaté por la raza, o sea, la raza me da exactamente lo mismo. Ya, él llegó lastimado a Pet Plaza, llegó herido, llegó necesitando una cirugía, que le pusieran un reno. Llegó con su dueño. Sí, llegó con su dueño de ese momento, con su segundo hogar, muy buenas personas, ¿ya? Pero que tenían unos perros grandes y un día se encontraron. Lorenzo es un perro reactivo, no es un perro agresivo, pero creció en un hogar donde lo maltrataban. Sí, de hecho, por eso estas personas lo recuperaron, lo rescataron, sí, y se lo pidieron a esa familia porque veían que lo maltrataban, ¿ya? Entonces, lo tuvieron, pero lastimosamente el segundo hogar tenía perros grandes y un día se encontraron y como él ya era reactivo, quiso pelearse con ellos, eran perros más grandes que él y los super maltrataron, ¿sí? Entonces, cuando yo conocí a Lorenzo, había mordido a 2 de los asistentes de Pet Plaza. Así, y en ese día, en ese momento, yo los vi a todos revueltos y les pregunto qué les pasa. Es que hay un perro muy bravo que no podemos agarrar. Y tan chiquito. Ajá, y entonces yo pensé que un Rottweiler o algo así, porque pasa, Ajá. en la clínica pasa cada rato. Nosotros vemos 90 perros al día, ¿verdad? Una cosa así. Y entonces me dicen, no, un bulldog francés. Y yo me empecé a reír, en efecto, y les digo, ¿qué les pasa? Y entonces voy, pero ya el perro estaba, claro, venía de ser lastimado y además de eso lo intentaron agarrar entre varios, ¿verdad? Entonces él se sentía que lo estaban amenazando. Pero más allá del miedo, o más allá del dolor, perdón, yo vi miedo en la cara de él. Y me llamó la atención, o sea, algo me hizo clic. Y de hecho, hoy en día los médicos de Pet Plaza, que somos un equipo grande hoy en día, dicen que yo le di, no me acuerdo, hay una frase como que le di algo para que se enamorara de mí, ¿verdad? Y entonces yo les dije, déjenme a solas con él. Me senté un rato antes de intentarlo agarrar, palabras más, palabras menos, lo terminé lazando, ¿sí? Porque yo manejé caballos, entonces, sea, un poquito no me vas a dejar dominar un bulldog. Ajá, exactamente. Entonces yo le dije, pero el día que un caballo se le revuelva, digo yo. Pero bueno, no es menospreciar el trabajo de nadie. Y lo logré cargar, lo logré llevar a quirófano a que lo sedaran y lo pudieran operar. Y le hice una observación a la persona de hospitalización. Y le dije, mire, yo no sabía quiénes eran los dueños para ese momento. Era una amiga mía, pero yo no sabía quiénes eran. Y entonces le digo, mire, dígale a los dueños que si no pueden con él, que yo lo puedo tener, ¿sí? Pero yo en mi mente dije, no van a querer. Y tampoco era una cosa de, lo quiero, ¿verdad? Sino, si se da la oportunidad, perdón, está bien. Entonces, a la semana me escribieron que si de verdad estaba interesado. Me dijeron que no estaban decididos todavía. Se tardaron 2 días más, pero no podían con él. Él no vinculaba a nadie en su casa como su alfa. ¿A quién seguir? Ajá, normalmente ellos necesitan a alguien que sea su cabeza, ¿verdad? El día que me lo llevé a mi casa, el primer día me quiso morder, ¿sí? Entonces fue un trabajo que yo inmediatamente a meterme, ¿verdad? A Google y cómo lidiar con perros así y esto y lo otro. Para intentar hacer las cosas bien, yo dije, ojalá sí pueda, porque no quiero fallarla. O sea, me estoy ofreciendo, pero es una responsabilidad. Rescatar de cualquier forma que sea un animal es una responsabilidad. 3 días después ya le podía meter los dedos en la boca y ya era mi mejor amigo. Él sigue siendo desconfiado de la demás gente. De hecho, de mi novia me cela. Cuando estoy con mi novia caminando con él,
me da vueltas alrededor mío, como intentando que no se acerque. Que no se Sí, acerque. no es agresivo hacia con ella. Él nunca va y busca morder un pie o a alguien porque está llegando, nada de eso. Pero si intentas tocarlo con tu mano, ya no le parece. Hablabas sobre lo celoso, sobre lo territorial que puede ser Lorenzo. Todo este tiempo me has descrito cómo es Yo él soy así. contigo. Pero la pregunta es, ¿qué es él para vos? ¿Qué Ok, ha aportado a tu vida? ¿Sentís que realmente... Te voy a contar algo que creo que sí va a ser muy significativo. Antes de Lorenzo existió un perrito que se llama Robbie en mi vida, que hoy en día vive donde mi hermano. Yo tuve que entregarle a Robbie a mi hermano, aunque él no lo supo que era por ese motivo, porque fue cuando yo estaba viviendo ansiedad y cuando estaba viviendo depresión, ¿sí? Y un día tuve el pensamiento, dentro de las veces que lo tuve, pero una primera vez tuve el pensamiento de hacerme daño, ¿sí? Tuve pensamientos suicidas, ¿sí? Este, y o sea, amo mucho a Robbie. De hecho, yo a veces por la costumbre le digo Robbie a Lorenzo, ¿ya? Y yo me puse a pensar, ¿qué tal si yo un día tomo una decisión equivocada y me lastimo y él tiene que presenciar eso, ¿ya? Y fue por eso que yo decidí entregarle a Robbie a Leo. Yo lo llevaba de vez en cuando donde Leo, porque Leo tiene 18 perros o 19, hoy en día tiene 20 algo creo. Y entonces yo sabía que para él era divertido ir a compartir y a veces yo me iba de viaje, entonces tenía que buscar dónde dejarlo. Y Robbie, a diferencia de Lorenzo, es súper amigable, o sea, pero regaladísimo. Entonces él no tenía problema con convivir con otros perros. Pero yo le entregué a Leo, a Robbie por eso, porque un día tuve miedo. Y fue de los días más oscuros de mi vida. Y entonces silenciosamente tomé la decisión y lo fui dejando donde él. Mi hermano obviamente teniendo 18, tener 19 tal vez no había representaba diferencia. mayor diferencia, pero lo hice por eso, lo hice por cuidarlo a él, porque fuera lo mejor para él, pero me dolió y es curioso porque cuando yo toqué fondo en depresión, sentí que me costó mucho volver a amar ciertas cosas o a sentir pasión por ciertas cosas. A pesar de que me reconstruí y me comencé a considerar una persona muy fuerte cuando logré levantarme de esa situación, y hoy en día por eso uso mucho la palabra chingón, porque te soy muy honesto, me siento una persona sumamente fuerte. Y no lo digo por convencerme yo, o sea, lo dije muchas veces por convencerme, pero hoy en día sí me siento una persona súper cabrona, si se puede usar el adjetivo. ¿Ya? Cuando sentí eso por Lorenzo, el día que lo vi con miedo, que lo vi en ese consultorio y que lo vi lastimado, sentí algo que tenía mucho tiempo de no sentir, que era compasión por un animal, ¿sí? Tal vez es incorrecto que yo lo diga, pero es bien jodido que vos trabajes con animales y, y seas bueno, pero por obligación, no porque lo sentís, ¿sí? Lo correcto es que lo hagas porque te apasiona. Por vocación. Por vocación. Y yo toda la vida había amado a los animales, pero hubo un momento en mi vida como que hubo un desprendimiento, que fue cuando pasó lo que te conté que pasó, y yo no había vuelto a sentir ese deseo de abrazar a un perro. Porque yo me sentía que había fallado. Yo me sentía que no había sido bueno. Yo me sentía que no había sido suficiente, ¿sí? Y con Lorenzo lo volví a sentir, ¿sí? Y fue curioso porque Robbie no se parecía mucho a mí, ¿sí? Robbie era súper amoroso, súper amigable, súper Era el eléctrico, contraste. súper... Sí, era todo lo contrario, lindo, maravilloso, impresionante, ¿ya? Pero no era como yo, ¿sí? Lorenzo es como yo. O sea, yo soy una persona muy cariñosa, ¿sí? Yo no tengo problemas en decirle a alguien que lo quiero. Yo se lo digo en cualquier lado, públicamente, en redes, en donde quieras. Soy una persona irreverente, soy una persona controversial. Lorenzo es así. Lorenzo un día anda de una forma y otro día anda de otra. Y a mí eso me encanta. O sea, Lorenzo, si se enoja con vos, te va a enseñar que está enojado. O sea, no lo disimula. Yo no lo disimulo. Si algo le cae mal, actúa como que le cae mal. Detesta a los gatos. ¿Sí? No lo puede ver. Y es así, es loco y les ladra a medianoche. Y entonces me identifiqué mucho, pero lo que es Lorenzo para mí es el poder volver a sentir amor, pasión y hasta compasión por un animal que yo lo había dejado de sentir. Y te voy a hacer tal vez una pregunta que se salga del foco. Ya vamos a regresar o a volver a hablar que me des un poco de contexto de ese momento de tu vida, donde describías lo de Robbie. Pero quiero preguntarte antes,
para ir conectando esos puntos. Me hablaste de relaciones internacionales, me hablaste de tu amor por las mascotas, de los animales, de tu vida en la equitación. ¿Qué te hace tomar ese rumbo por lo que has escuchado? O sea, has vivido en el rubro del servicio, en el servicio a los animales, el servicio a las personas, y tal vez este mundo de la fotografía o este mundo de la creación de contenido también es el servicio a las personas. ¿Dónde encontrás, cuál es ese punto en la vida en el que decís, me voy a dedicar a esto? Después de todo el background que decís, o sea, pudiste haber sido veterinario, tantas cosas, y decís esto. Fíjate que yo nunca quise ser fotógrafo, ¿ya? Yo siempre he contado que Dios me salvó la vida a través de la fotografía. Cuando yo regresé a intercambio, yo era un muchacho fiestero. Y antes de irme a intercambio era un muchacho fiestero heavy, ¿no? O sea, y aguantaba heavy. Es decir, yo te puedo contar de noches que yo me tomé botella y media de tequila y regresé manejando a mi casa, ¿sí? O sea, yo era tanquecito, ¿no? Y llevaba una vida muy desordenada. Y me gustaba el party, pero... O sea, yo no tengo nada en contra. Yo nunca vengo y le digo a la gente, usted no puede hacer tal cosa, o si usted hace tal cosa es malo. Pero si esa cosa te controla a vos, sí está mal, ¿sí? Yo comencé a hacer fotografía por hobby, porque me gustaba, porque mi papá hizo fotografía toda la vida, de caballos, perdón. Y mi papá tenía equipos profesionales análogos y me encantaban. Yo miraba cámaras y me encantaban. Pero mi papá fue ese papá que siempre te dice, no lo toque. No me lo toque porque lo va a dañar, ¿sí? No vaya, ¿sí? Y esa restricción, o sea, a mí me criaron en base a restricciones, ¿sí? Yo soy hoy en día todo lo que me dijeron que no hiciera, eso soy, ¿sí? Entonces tengan cuidado con lo que le dicen a sus hijos que no hagan porque eso van a hacer, ¿verdad? Y entonces, cuando yo me fui a intercambio, mi papá se dio cuenta que me gustaba mucho la fotografía. Hubo una acción de mi papá que me dolió mucho, que mi papá cuando se pasó de análogo a digital, él ya sabía que me gustaba mucho la fotografía, pero yo creo que le daba temor, ¿sí? Porque mi papá siempre quiso que nos pegáramos a los estudios. O sea, mi papá quisiera, creo yo que ya hoy en día ya aceptó el hijo que tiene. Le daba miedo en la vida de fotógrafo. Pero mi papá quería un hijo con máster y doctorado. Claro. ¿Sí? Y le salió un hijo con máster y doctorado en hacer lo que le ronque la gana de la vida, ¿verdad? Sí, porque no hay máster ni hay doctorado. Y mi papá, en lugar de darme ese equipo análogo a mí, como para decir, ok, yo ya me estoy pasando a digital, se lo regaló a un fotógrafo de ferias, de Agafam. Sí. Que mi papá supongo que le tenía cariño porque lo veía todos los años en Agafam, pero yo dije, puchica, aquí estaba tu hijo, ¿verdad? Me costó entender eso, pero después entendí que quizás me quería cuidar y que yo estudiara. Pero cuando me fui a intercambio me regaló una camarita de las que habían antes, point and shoot, que después el celular la suplantó. Y yo me fui a intercambio y yo tomé como 50,000 fotos en mi intercambio. Y eso a mí me hizo enamorarme de ese tema. La cosa es que yo regreso del intercambio, me compro otra cámara. Poco a poco iba haciendo lo que mi papá no quería que yo hiciera. No descuidé los estudios, ¿sí? La verdad es que en la universidad fui muy buen estudiante. Nosotros comenzamos 117 en mi generación, de mi sección, ¿sí? Y cerramos pensum sin perder una clase como 11, ¿sí? Y yo estaba dentro de los mejores 5. Y me saltaba clases a cada rato para jugar ping-pong. Seguía siendo yo, pero me gustaba mucho lo que hacía. Para no hacerte larga la historia, yo comencé haciendo fotos de caballos también, igual que mi papá, y de paisajes y de mis viajes. Y un día, un amigo mío en Guatemala me dijo que quería que tomara las fotos de su boda. Es curioso porque no era un amigo con dificultades económicas o algo como para, ay, que venga mi compa y me ayude porque no tengo para pagar un fotógrafo, ¿verdad? Sino que era alguien que sí podía, y yo le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, ¿qué hace la voz? Y le dije, mira, mejor contrata a alguien y le pedís permiso y yo te tomo unas fotos a la par. Yo en ese entonces tenía una cámara, una batería, una memoria, y capaz y no tenía flash externo, no me acuerdo, ¿sí? Y era una boda de noche. Y nunca había hecho una boda en mi vida. Es más, yo no sabía qué pasaba en una boda. Porque la mayoría de la gente que hemos atendido alguna vez una boda como invitado, no vemos los protocolos. O sea, solo estamos ahí pasando la vida. de la agenda. Exactamente. Entonces, la hice. Obviamente, hoy en día veo esas fotos y siento pena por mí mismo, pero al mismo tiempo me emociona. Ajá, y por mi amigo. Pero fíjate que es curioso, porque hace como un año yo vi una publicación de ellos de 8 años de casados, no me acuerdo cuánto tiempo ya, eso fue hace bastante tiempo, y usaban las fotos.
O sea que no estuvieron mal para ellos, ¿ya? Claro, uno ve su evolución en eso. Sí. Probablemente cuando vos lleves 100 episodios después de este, mejor vuelvo a invitar a uno porque qué pena cómo no salió, ¿verdad? Pero fíjate que fue por eso yo decidí publicar esas fotos y ese fue el error, entre comillas, que cometí. Porque entonces me comenzó a cotizar gente poco a poco. Ya después de eso yo me di cuenta que yo podía generar ingresos a partir de ahí y comenzar a mantenerme solo, independizarme de mis papás. Un día le dije a mi papá que lo iba a hacer. Me pidió que por favor no dejara la universidad. O sea, no me dijo por favor no la deje, pero prácticamente le dije que no se preocupara, que yo estaba centrado en lo que tenía que hacer. Y comencé a dedicarme por eso. La pasé bien y la pasé mal, ¿sí? La pasé mal, por ejemplo, porque cuando ya me dediqué de lleno a eso, pasé a veces hasta 3 meses que no tenía trabajo, ¿sí? Entonces, es difícil, porque no creas que todo el tiempo me fue bien. O sea, hoy en día, si yo me dedico de lleno de nuevo a la foto, yo estoy seguro que yo puedo vender 60, 70 bodas en un año, ¿sí? Lo que más que llegué a vender fue el año antes de pandemia, que vendí como 50, ¿sí? Y el año tiene 52 fines de semana, entonces... ¿ya? Y no son bodas mal vendidas, es decir, no cobro barato, ¿verdad? Pero yo lo comencé a hacer porque la gente me lo comenzó a pedir y la relación entre eso y lo anterior es que yo no creía en el matrimonio. A pesar de que yo venía de un hogar conformado, hasta el día de hoy mis papás están juntos. Para mí el matrimonio era una idea que no me cabía muy bien en la cabeza. Yo decía, uno se puede juntar con alguien y ya estuvo, no pasa nada. No hay necesidad de casarse. ¿Sí? Y haciendo bodas me di cuenta que sí valía la pena. ¿Definirías ese como tu motor a seguirlo haciendo? Fíjate que sí, en realidad lo hago porque me encanta. Lo hago porque yo soy una persona muy emocional. A mí me gusta reír, me gusta gritar, me gusta llorar, pero todo me gusta sentirlo. ¡Ah! O sea, ¿me entendés? O sea, a mí no me gusta reír a medias. O sea, claro. Si me vas a contar un chiste, contame un buen chiste porque me quiero carcajear, ¿verdad? Y si me vas a dar un poema o una canción o algo que me parta el corazón, haceme tucos, como decimos acá. Pero no me gustan las cosas a medias. Si la voy a hacer a medias, no me gusta. Entonces, sí lo hago hasta el día de hoy, por eso hago menos. Hoy en día estoy haciendo 2 bodas por mes nada más, porque ya tengo otras responsabilidades que asumí y que en el proyecto en el que estoy, ¿verdad? Pero yo comencé a hacer bodas porque Dios utilizó eso para sacarme de esa vida de parranda. ¿Por qué? Porque yo comenzaba a contar todo en lentes, por ejemplo. Decía, puchica, si me voy este fin de semana con mis aleros a tal lado... Ya no me compro sí, este es lente. la mitad del 50 milímetros 1.8, ¿verdad? Si me voy a tal cosa y así sin darme cuenta, yo dejé de salir. Tanto así que dejé de ir a los compromisos familiares porque ya después estaba reservado todos los fines de semana. No, y claro que de pasar a ser el invitado o el formar parte del evento, estabas del otro lado, presenciándolo. Sí. También por ahí veía y algo que admiro de cómo cubrir los eventos y de cómo estás ahí es que muchas veces, corregime si estoy mal, pero cuando te invitan, de cierta forma tratas de integrarte o de involucrarte en el evento. Sí, la verdad es que yo siempre lo digo y ya tomé la manía de hacerme pésima publicidad. Yo no soy el mejor fotógrafo que hay en el país. Tengo amigos que son mejores. Te los puedo nombrar y enumerar si quieres, ¿ya? No los enumero porque sería una falta de respeto hacia con ellos, ¿verdad? No conmigo. Pero yo creo que la experiencia conmigo es porque acompaño, porque me vuelvo amigo, porque te aconsejo. Y algo que me pasa muy común es que como yo dejé la pena atrás hace muchos días, ¿sí? Yo acompaño a las parejas desde antes y les pido sus agendas con tiempo y les doy recomendaciones de cambio. Y además de eso soy muy honesto en cuanto a los proveedores, ¿sí? Y si algo he visto que no funciona bien, sin pelos en la lengua les digo, o si algo funciona muy bien, igual se los digo. Yo nunca he comisionado con nadie, nunca le he dado un peso a alguien para que me venda una boda, nunca. Entonces tengo toda la libertad de poderte decir esto es bueno y esto hablar es malo. mal de una empresa, por hablar ejemplo, bien de la otra. En el tema de redes sociales yo fui parte de un proyecto de turismo, que prefiero no mencionar el nombre porque van a decir que soy un cabrón, pero habían ciertos patrocinadores que no entraban con nosotros porque estaba yo. Y eso con él no trabajemos. Y eso les molestaba, ¿sí? Por ejemplo, esa marca azul que vende electrodomésticos.
Sí, no quieren trabajar conmigo porque estafan a la gente, pues, y yo siempre lo he dicho abiertamente, claro. No me importa. Hay una marca de agua, por ejemplo, también que no quería trabajar con nosotros porque yo dije que su agua no servía, pues, porque no sirve. O sea, la gente no lo sabe, pero hay calidades adentro del agua, pues, y si un agua es mala, es mala. A mí me cuesta mucho, yo no me vendo, ¿ves? O sea, gracias a Dios no he tenido la necesidad, porque entiendo que si alguien de eso depende su vida y comer y la de sus hijos lo va a hacer, lo respeto y lo entiendo. Pero yo no, porque alguien me vaya a pagar un dinero, ¿sí? Yo no hablo bien de alguien porque me den un dinero. O sea, si yo no creo en el producto, en la marca o en el servicio, lo que va a salir de mí no les va a gustar. Y creo que eso es lo que te mantiene en pie. O sea, creo que eso es lo que mantiene tu reputación, hace que la gente te busque el que tus principios, tus valores, tus creencias, incluso sean equivocadas. Sí, claro, sí, o sea, yo sé que hay cosas que estoy mal. O sea, pero la gente te sigue o la gente te confía un proyecto de vida como ser una boda por el hecho de... que hay honestidad. Exactamente, que hay franqueza. Y te lo digo, yo vengo empezando en este mundo, no tal como en la fotografía, pero sí en lo de la comunicación. Hay días que te levantás corto de ideas, hay días que levantás como, la verdad es que será esto lo correcto. Pero fíjate que yo te envidio, porque la fotografía, por ejemplo, se siente mejor en la etapa que vos estás que en la que yo estoy. Claro. Porque todo es nuevo. Ya sí. Vas experimentando, ya conociendo. Se vuelve un poquito rutinario. Claro, uno puede hacer cosas para que no lo sea, pero con las limitaciones del país o del lugar donde te encontrás, termina teniendo ciertas limitaciones que no lo hacen malo, ¿sí? Pero, a ver, es más rico ser la persona que menos sabe en un salón que ser la que más sabe. Porque es más aburrido ser el que sabe. Ahora, hablando de ese punto, entonces aquí va mi siguiente pregunta. Si llegaste a este punto donde ya la palabra no es que no lo disfrutes, pero como decías, hay personas que ya lo están disfrutando porque vienen empezando. Me imagino que llegaste en un buen punto que dijiste, ya le paro, ya lo hiciste. O ya... Lo pensé en algún momento, sí. Pero claro. ¿Qué haces para que te levantes a diario o te levantes el día que tenés evento y decís, voy a darle? O sea, ¿es un evento más o realmente es como, o sea, a esto me dedico, esto lo disfruto, lo voy a hacer con pasión? Fíjate que la respuesta a eso sería que quizás no he sentido del todo, que no quiero hacerlo, ¿sí? Porque si no, no lo haría. Llamaría a alguien más y le diría, mira, voy a hablar con esta pareja, les voy a explicar que no puedo hacer su evento, les voy a ofrecer tu servicio o les voy a ofrecer reintegrarles todo, ¿sí? Porque, no me gusta estar en un lugar donde no quiero estar, ¿verdad? Yo intento automotivarme todos los días. La verdad creo que esa es parte del éxito, no un éxito financiero, no estoy hablando de eso, sino de un éxito de uno sentirse bien, ¿sí? Y es que todos los días intento darle lo mejor a la gente de mí. Por eso bajé la cantidad de bodas, te voy a contar. Porque yo pensé que podía seguir haciendo 4 bodas al mes, por ejemplo, y con mi trabajo actual, ya, y comencé a rendir menos. Comencé a tener menos ganas, porque estaba cansado físicamente. ¿Y lo viste en tu producto? Y lo vi en mi producto, ¿sí? Entonces yo dije, no, esto hay que parar, ¿ya? ¿Cómo haces? Te voy a decir bien sencillo, y esto apréndanselo todos, ¿sí? Hace menos eventos y cobra más caro, ¿sí? Si te hace falta motivación, métele pisto, ¿sí? Suena feo, lo que vos querás, pero vas a ir con unas ganas que vas a decir, voy a cobrar lo que están pagando, pues, o sea, claro. ¿Me entendés? Yo siempre le digo a la gente, los clientes difíciles no los dejes ir, cobrarles más caro, para que vos te sientas motivado a atender a alguien difícil, ¿sí? Creo que el riesgo de cobrar caro, te lo confieso como del otro lado de la moneda, muchos riesgos que yo he tenido o lo que me ha evitado lanzarme es qué tal si cobro caro y no cumplo la expectativa. Claro. ¿Cómo lo vences? O sea, más allá del yo estoy seguro de lo que soy. Practicando más, aprendiendo que vas a hacer trabajos en la vida o no trabajos, ¿ya? Para educarte, para formarte. Yo me acuerdo que cuando comencé, hacía 2 eventos pagados y hacía 18 sesiones por mi cuenta, ¿sí? Para ser mejor, ¿ya? Pero tiene que haber un compromiso detrás de lo que uno cobra. De esa expectativa de que yo estoy seguro del producto que estoy dando y por eso me arriesgo a cotizarlo a este nivel. Perdón que te interrumpa, nunca vas a estar seguro. Sí, esa es la realidad. O sea, sí tenés que estar consciente y sí tenés que tener más o menos, digamos, un promedio, una idea promedio de lo que estás dando. Pero 100% seguro no, ¿ya? Y te voy a contar algo. Y bueno, hoy me voy a salir un poquito de las fronteras, ¿ya? La gente paga por moda, ¿sí? Y en nuestro país la gente le gusta pagar por lo caro,
¿sí? La gente le gusta presumir que puede tenerlo caro. Que puedo tener a Guni en Sí, una boda. sí, o que, perdóname que voy a utilizar el espacio, puedo tener a Daniel Mendoza, o que puedo tener a Alejandro Mendoza, o que puedo tener a Capoc haciendo mi video, ¿verdad? La gente le gusta decir eso, ¿sí? Hay un muchacho, la verdad es que no me acuerdo el nombre, si no, no me importaría decirlo, ya, que se cotiza muy bien en video de bodas y es malísimo. ¿Ya? Y está en bodas importantes porque tiene alguna sociedad con una planner, creo yo, eso es lo que sospecho, ¿ya? Pero es malísimo. O sea, si algún día ves este video, hace otra cosa. O sea, ¿ya? Porque de verdad es muy malo, o sea, es muy malo. Pero, ojo, es una persona inteligente porque se ha sabido vender. Claro. Entonces, a pesar de que no es la persona más talentosa del mundo, yo tampoco lo soy, ¿verdad? Sí se ha sabido vender. Creo que sé que está. Sí, entonces... ¿Has coincidido en bodas? Creo que una o dos veces, sí. Entonces, a veces es más importante saberte vender, ¿ya? Que la calidad que puedas llegar a tener. Ojalá siempre vayas queriendo ser mejor en calidad, ¿sí? Hay otra gente que intenta entregar muchas impresiones, muchas cajitas y muchas cosas, que no está mal, o sea, es parte de lo que vendes. Yo soy muy malo en eso, te soy honesto. Yo intento hacerle la idea al cliente que lo mejor que va a recibir de mí es la experiencia ese día y la calidad de imágenes, ¿sí? Pero yo no sé cómo armar una caja bonita. He hecho muchos intentos y uno me sale peor que el otro. He defraudado a alguna gente, creo, en la entrega final, pero no en la calidad de las fotos que le entrego. Jamás he tenido un cliente que me diga, fíjese que no me gustaron las fotos de mi boda. Gracias a Dios. Y si hay alguno, no me lo diga. Todavía no estoy listo. Sí, espero No me he como retirado. año y medio por lo menos para que no me duela tanto, pero sí, o sea, yo te diría eso, no tengas miedo a cobrar, ¿sí? Todo el mundo lo hace. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no, ¿sí? Y por ahí te dicen que sí. Yo he tenido clientes a veces que yo digo, este cliente no lo quiero tener, pero vos no le puedes decir al cliente, fíjate que no te quiero atender. Entonces lo que haces es que intentas cobrarle bien caro, y he sido obsceno, o sea, a veces sí me he pasado de lanza, ¿ya? Y me dicen que sí. Y digo, a la madre, pero ya tenés la motivación. Claro. Sí. Esa es la realidad, o sea. Me hablabas de esas 50 bodas por año y de ese nivel de trabajo, de querer fusionar lo que actualmente, te lo digo, es lo que yo estoy haciendo. Tengo mi trabajo y en mi tiempo libre Claro. le meto a esto. Prácticamente es no detenerte, no parar, y ese ritmo, esa constancia es lo que te permite llegar a hacerte un nombre. A hacerte un nombre y a tener éxito. Yo creo que el éxito, más allá de lo que la gente dice, es como vos te sentís. Es como vos te sentís, o sea, claro. es como, soy tal persona, logré esto y esto y Qué esto. rico que puedo hacer esto y esto. Ajá. Pero, hablando en retrospectiva, me decías, me siento alguien fuerte ahora, me siento alguien totalmente diferente hace unos años. Ese nivel de vida, de ritmo, fue el que te llevó a esas crisis, fue el que te llevó a esos momentos de que me hablabas de ansiedad, o fue algo totalmente aislado. Fíjate que no siento que haya sido el nivel, no siento que haya sido el ritmo de vida, ¿sí? Sí pienso las decisiones tontas, ¿ya? Sobreendeudarme, ¿sí? Tal vez un poquito el ritmo de vida en cuanto a no tener el descanso suficiente, porque hay que admitirlo, físicamente tu cuerpo tiene ciertas necesidades y si no las cumplís, te vas a chingar, ¿sí? Pero más que todo tomar decisiones incorrectas. Y no solo tomar decisiones incorrectas, sino haber tomado decisiones incorrectas por querer vivir cosas antes de tiempo, ¿ya? Hoy en día, bueno, yo mis últimas publicaciones en TikTok, sin quererme hacer publicidad, estoy haciendo recomendaciones financieras para jóvenes por un no profesional, yo lo digo claramente, yo no soy gurú ni me interesa hacerlo, ¿ya? Pero la pasé tan mal en decisiones que tomé que no quisiera que otra gente le toque estar ahí, ¿sí? Entonces, a veces querer presumir algo, a veces querer tener algo antes de tiempo, la gente quiere andar el último teléfono, la gente no soporta andar un teléfono más de un año, la gente quiere tener una MacBook y la usan para ver Facebook, la gente quiere tener un gran carro, ¿verdad? Y pueden tener un buen trabajo, no sé, digamos que yo creo que en este país tener un trabajo en el que ganas 30,000 lempiras es considerado un buen trabajo, ¿ya? Pero pagan $500 de cuota de un carro, ya te estás quitando la vida, ya. Lo que pasa es que cuando te lo dicen tus papás te suena que te lo está diciendo un viejo. Por fregar, sí, o por molestar. Ajá, exactamente, pero un día llegas ahí y la verdad es que no estaban tan equivocados. Además que si haces cosas inteligentes con tus recursos, con tu tiempo, con tu dinero, con tu descanso, después vas a lograr conseguir las cosas mucho más fácil,
¿sí? Hoy en día a mí me cuesta menos hacerme de ciertas cosas porque ya he tomado muchas mejores decisiones, pero llegué a tener niveles de endeudamiento muy serios por tonteras, llegué a pasarla muy mal, llegué a estar preocupado, a tener llamadas de banco y a tener un montón de cosas. Por eso incluso yo digo abiertamente en mis redes, este banco te lo recomiendo, este no, este sí, este tal cosa, ya sin rencores, sin nada, porque al final uno es responsable de sus decisiones, ya, pero sí tuvieron que ver las malas decisiones sobre todo y el querer que las cosas fueran ya. ¿Qué te saca de esa crisis existencial, esa crisis de ansiedad, Goni? ¿El reparar el daño que hiciste o el ignorarlo? No, ninguna de las dos. Comenzar a caminar bien. ¿Sí? Claro, comenzar a caminar bien pasa por reparar, sí, pero no es reparar, porque me tardé mucho más tiempo en reparar que en recuperarme. ¿Sí? Me recuperé cuando tuve la paz de tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Entonces, me salgo de esa crisis de ansiedad entendiendo las cosas de una forma distinta y aprendiendo a separar mis emociones, a escucharlas y a dejarlas en su lugar en cada momento. Te voy a poner un ejemplo. Yo hoy en día tengo una novia, ¿sí? Y la amo con locura, ¿sí? Y la presumo en todos lados y lo que vos quieras. Pero más de presumirla, o sea, tenemos una relación increíble, ¿sí? Ella sabe esto. ¿Ya? Pero yo se lo he dicho a ella y se lo he dado como un consejo. Y le he dicho, yo no puedo ser el centro de tu vida, ¿sí? Y vos no sos el centro de mi vida, ¿sí? Te amo con locura, ¿sí? Pero el centro de mi vida soy yo. ¿Ya? La persona más importante en mi vida soy yo. Yo tengo gente alrededor mío que la adoro, ¿sí? Pero la persona más importante en mi vida soy yo, ¿sí? Porque la única persona que se puede cuidar a uno mismo es uno mismo, ¿sí? Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer igual, nadie te va a querer tanto, nadie te va a aguantar tanto. Y a vos no te queda de otra más que estar con vos. Hay días que te levantas y ya no me aguanto. Sí, no, yo sé, yo hay días que le digo a la gente como en broma, ¿verdad? Que yo antes de tomar café soy horrible, le digo yo, soy horrible, ¿ya? Porque yo tomo como 5 o 6 tazas de café al día, ¿ya? Pero antes de la primera soy mala persona, pienso yo, ¿ya? Pero lo que me sacó de ahí fue comenzar a vivir la vida correctamente, no correctamente para los demás, sino sintiendo yo que los pasos que doy son adecuados para el momento que estoy viviendo. Uni, hay un momento en la vida, no sé si ya lo viviste o no, pero donde sentís que el reloj se te para. Que dijiste aquí, toqué fondo, miras alrededor y decís, ya, aquí no hay más. ¿Viviste eso? Sí, sí lo viví. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Mira, es que fue parte de esa etapa de la depresión que te conté. Yo iba en carretera de San Esteban Olancho para Juticalpa, ¿ya? Y iba en una bajada, que es como una recta, y me volvió a pasar un pensamiento suicida. Venía una curva al final y dije, ¿qué tal si no tomo la curva? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Que no sentía que era capaz de cambiar las cosas que yo tenía que cambiar. Sí, y eso fue lo que me partió la vida. Y gracias a Dios tuve la sensatez de seguir insistiendo. ¿Ya? Ahora te voy a contar algo. Cuando yo viví oscuridad como oscuridad plena, como 3 meses. ¿Sí? Me acuerdo muy bien. Y todos los días eran malos, Dani. Todos. O sea, de esos 3 meses no conté un día bueno, no lo hubo. ¿Malos emocionalmente? Todo. ¿Malos Era profesionalmente? tristeza, no me quería parar profesionalmente, económicamente, me sentía triste, estaba mal de salud. Yo llegué a pesar 287 libras, ya en ese momento las pesaba. Tenía ataques de pánico, tenía una hipocondría que no te puedo explicar. Hubo un tiempo que yo me medía oxigenación, presión y glucosa como unas 15 veces al día. ¿Sí? Nadie compraba más tiras de glucosa que yo, por hipocondría. ¿Ya? Por sucesos que pasaron, por ataques de pánico. Yo conozco todas las salas de emergencia de Tegucigalpa, por lo menos de los hospitales grandes y medianos. Todas. ¿Sí? Es más, en algunos ya me conocían, de tanto que yo iba. ¿Sí? Pero aún así decidí creer que el día de mañana podía ser mejor y comencé a tener un día bueno dentro de 6 días malos en una semana. ¿Sí? O sea, dentro de los 7 días, 6 malos, 1 bueno. Y fue un trabajo de todos los días, Dani. Hubo algo que a mí me cambió y creo que esa es la respuesta que estaba buscando. En ese tiempo mi mamá fue diagnosticada con cáncer por primera vez. Ahorita está pasando cáncer segunda vez. Son momentos muy distintos para mí. Para ella es más duro ahora que antes. ¿Ya? Un día yo estoy estacionado enfrente de Por Salud, aquí en Tegucigalpa. Yo comía en el carro, enfrente de una sala de emergencias, porque hubo un tiempo que yo sentía que me atoraba cada vez que comía y pensaba que me podía morir. ¿Ya? Yo hacía desayuno, almuerzo y cena
estacionado enfrente de una sala de emergencias. Y un día estoy almorzando y me llama mi mamá en medio de sus radioterapias, ¿ya? Y comenzó a llorar y me dijo que ya no podía más, ¿sí? Ese día se me partió todo. O sea, si quedaba algo en mí, se terminó de partir en pedazos, ¿ya? Nosotros, gracias a Dios y al trabajo y a muchas cosas de mis papás, de mi familia, de mis hermanos, habíamos logrado pagar todo el tratamiento anticipadamente. Aunque nos quedáramos sin recursos, aunque todo iba a ser más difícil después, lo habíamos hecho, ¿ya? Pero no, en ese momento a mi mamá se le desgarraba la piel, ¿sí? De la radioterapia, y mi mamá me decía que no podía sentarse, pararse, acostarse, no hallaba cómo estar, o sea, solo que flotara, ¿ya? Y cuando me llamó y me dijo que no podía más, ese día yo me rendí ante Dios y me acuerdo que le dije, vamos a hacer una oración. Y le pregunté, ¿vos crees? Yo sabía que mi mamá creía, pero le dije, ¿verdaderamente crees? Sí, me dice, pero ya no soporto más. Y sabes, no había una medicina más que pudiera mandarle para ayudarla. Entonces es bien difícil porque cuando no te queda una medicina, un profesional, un recurso, una herramienta, o sea, o dependes de Dios, o crees en algo, o te lleva puercas. Y yo comencé a levantarme no por mí, comencé a levantarme por mi mamá. Ayudando a otros es como te ayudas mismo, a vos Sí, mismo. yo realmente entendí que tenía que estar bien para ella, sí, porque yo no quería que mi mamá en ese tiempo se enterara que, que yo estaba mal, porque lo que menos ocupaba mi mamá era hacerse cargo de alguien más. Y decidí todos los días intentarlo, a pesar de que seguían los días malos y seguían los días malos, por creer que un día iba a estar bien para mi mamá. Un día de la nada hiciste cuenta y dijiste, estoy mejor que antes. Fíjate que me fui dando cuenta porque un día no tuve ataques de pánico. Y como yo tenía ataques de pánico todos los días, ese día fue raro. Es más, hasta me dio miedo pensarlo porque dije, ahora como lo pensé, no tarda en darme uno. Ahorita que ya reacciono. Sí, entonces, pues poco a poco se fueron convirtiendo 2 días buenos, 5 días malos, 3 días buenos, 4 días malos. Y hubo una amiga que estuvo en ese tiempo y yo siempre se lo voy a agradecer, que fue, vos la conocés, fue Carla Toledo. Ella me escribía casi todos los días y me decía cómo vas hoy, cómo te sentís. Yo le escribía cuando yo andaba caminando en la mañana y yo tuve días que le dije, hoy estoy mal. Sí, pero poco a poco, y después me decía que bueno, que va bien. Y fue muy importante tener a alguien porque ella nunca me juzgó. La diferencia es que muchas veces cuando yo intenté, las pocas veces que intenté aproximarme a alguien, siempre me respondían con no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, tal y tal cosa. Ella no. Superficialmente. Ella me escuchaba, ¿me entiendes? Y eso me ayudó por lo menos tener a alguien donde desahogar un poco de lo que cargaba en ese tiempo. Me quedo con esa parte de, creo que lo que te saca del hoyo, creo que lo que te saca de esa profunda oscuridad, o como lo quieras llamar, es empezar a enfocarte en que tu vida es valiosa para alguien más. Para alguien más. Para tu mamá, para tu familia. Claro. Eso es cuando me decías, pensaba muchas veces en quitarme la vida, el hecho de, cuando lo decías sobre tu perro, de que cómo va a quedar él. Y esa sensación de no dejar ese hueco en la vida de alguien más, y de que tal vez esa persona en ese momento me necesita, fue lo que te hizo salir, fue lo que te hizo empezar a pensar diferente. El ayudar a alguien más es lo que te hace salir, es lo que te impulsa, y cuando menos acordás decís. Y no es que sea altruista de que mejoré para alguien más, pero creo que necesitas una motivación, y la motivación debe de ser más grande que tu problema. Sí, fíjate que en verdad yo creo que en algún momento te das cuenta de que la motivación está en servir a alguien más, a los demás, ¿ya? Pero la responsabilidad está dentro tuyo. Sí, yo tuve que cambiar muchas cosas. De hecho, tengo casi 2 años y medio, quizás 3, de vivir intermitentemente, pero casi permanentemente en cetosis, que quiere decir que yo como principalmente proteínas, grasas y vegetales, ¿sí? Yo tengo 4 años de no comerme un plato de cereal. Tengo no sé cuánto tiempo de no comerme un banano. Tengo muchísimo tiempo de no comerme un pan, de no comer una pizza como la come todo el mundo. Ya no me cuesta, ya es mi estilo de vida, la verdad. Pero no fue fácil, caí un montón de veces
porque ese tipo de cosas me hacían daño, me lastimaban en el cuerpo y eran desencadenantes de ansiedad. Entonces yo decidí abordarlo desde todas las áreas posibles, ¿sí? Desde las lecturas que tenía, desde el material que consumía, desde lo que comía, desde hacer ejercicio, desde llevar una rutina, desde hacer las cosas por obligación y no porque tengo ganas, ¿ya? Y tarde o temprano salí. Lo ventajoso, y vos me preguntabas hace un rato si hubiera podido evitarlo o qué pienso ahora que pasé por eso, si hubiera deseado no vivirlo, quizás por ahí va la pregunta. Si hubiese deseado no vivirlo, porque, o sea, a nadie le gusta meterse un toque. Esa es la realidad del asunto, ¿verdad? Nadie quiere chocar, nadie quiere darse vuelta, ¿ya? Pero soy mejor hoy que antes, ¿sí? Y agradezco muchísimo lo que soy, ¿sí? No me enaltezco, no me pongo yo en un altar, pero no dejo que nadie me ponga de menos, ¿sí? Y se produjo en mí, se construyó en mi cerebro una personalidad y un amor muy fuerte, ¿sí? Me valoro como no tenés idea. O sea, realmente no se me ocurre que alguien me pueda decir algo y yo me siento menos. No lo veo posible. Y creo que, de hecho, lo platicaba yo hace unas horas atrás, que lo que más admiro de Guni, como persona, no es tal vez su trayectoria, que es envidiable, pero es que nadie se la cree más que Guni Matamoros. Sí. Que no importa quién te diga, no importa quién te hable, yo soy Guni Matamoros, incluso el Papa puede tener la peor percepción de mí, Claro. y yo soy Guni Matamoros. Sí. Y creo que eso es algo que todos deberíamos de aprender o todos deberíamos de seguir, que está bien, que sí, nos equivocamos, que sí, no somos perfectos, que sí hay muchas cosas que al resto de la gente no le gusta, pero tu esencia es cómo te ves vos mismo. Yo creo que la gente tiene confuso la percepción del concepto ego. Yo tengo un super ego. O sea, yo no tengo un alter ego, yo tengo un bestia de ego, ¿ya? Y lo agradezco hoy en día y amo tener ese ego y nadie me va a sacar de ahí. Vos y yo compartimos durante mucho tiempo en una organización de la cual aprendí cosas muy buenas, pero también hubieron cosas que sentí que no eran las mejores y así como en eso he aprendido en un montón de lados y es ese ego, ese amor, ese soy yo y así quiero ser, que me ha permitido decir, ok, no porque alguien más diga que esto es exactamente lo correcto, yo lo voy a aceptar. Yo vivo como verdaderamente yo quiero vivir, solamente intento no lastimar a nadie, en el sentido de no hacerle un mal a alguien. Ahora, tampoco caigo en andar cuidando a todo el mundo de que no vaya a lastimar su sentimiento con alguna palabra. Ya, o sea, si mis palabras te lastiman, es porque tu ego no es suficiente. Te cuento y eso que, no es mi culpa. claro, te cuento que cuando te conocí, escuchaba mucho sobre que estabas escribiendo un libro. Recuerdo el nombre del libro, Irreverente. Y se guardó eso y yo siempre quise que explicaras o escucharte hablar sobre qué es la esencia, porque podemos buscar la palabra en el diccionario, pero ¿qué es ser irreverente para Guni Matamoros? Fíjate que para mí es atreverme a ser quien quiero ser. Ya, mi papá siempre me dijo algo, usted tiene que ganarse el derecho de ser quien quiera ser, ¿sí? Y yo siento que llegué a un momento que me lo he ganado. No tengo todo lo que he soñado, no he alcanzado todas las metas que tengo que alcanzar, no tengo todavía una familia constituida, pero sí me gané el derecho de ser quien quiero ser. A veces mi mamá me escucha hablar y no le gusta cómo hablo, ¿sí? A veces le contesto cosas a mi papá, no groseramente, pero le contesto lo que pienso y tampoco le gusta. A veces en la empresa tengo que llamar la atención de una u otra cosa y no soy la típica persona que da una gran vuelta para cuidar que no te vayas a sentir mal. Me manifiesto en todos lados como me nace hacerlo y como lo siento yo correcto, ¿ya? Para mí eso es ser irreverente, pero ser irreverente no quiere decir ser dañino hacia con los demás. Quiere decir que dentro de mi espacio yo voy a ser quien quiera ser, ¿sí? Creo en lo que quiero creer, ¿sí? Y no permito que nadie toque eso, ¿ya? No soy una persona hoy en día reactiva que va a intentar destruir a alguien o que porque le hagan un comentario no, pero sí soy una persona ¿cómo decirte? Que flota por encima de muchas cosas,
porque no le presta atención tanto a la opinión de los demás, ¿sí? Y yo creo que yo creo que esa es una fortaleza, ¿ya? Porque generalmente lo que te humilla, lo que te duele, lo que te marca, es darle valor a la opinión de los demás, ¿sí? Es peligroso no escuchar, ¿ya? Pero yo siento que soy una persona que escucha y que decide con qué se queda. Y para ir terminando, Guni, creo que esta pregunta te la hago en nombre de quien esté escuchando. Si tuvieras que darme un consejo sobre qué no debo hacer, ¿cuál sería? Un consejo de qué no debes de hacer. Qué buena pregunta. Un consejo de qué no debes Sí, porque de la hacer. mayoría en los podcasts te dicen como, los jóvenes que están escuchando hoy, diles, pero creo que tenemos claro a dónde queremos llegar, pero no tenemos claro muchas veces cómo evitar que hagan cosas que te sucedan, que valga la Claro. redundancia, eviten que llegues ahí. Mira, lo que yo pienso que no debes de hacer, ¿sí? Es decir que no a algo sin haberlo intentado. ¿Sí? Eso es lo que creo. Lo que también pienso que no debes de hacer es hacer algo sin empaparte sobre un tema. ¿Sí? Yo apoyo a las personas que dicen hay que atreverse y hay que hacerlo todo, pero hay que leer, pero hay que investigar, pero hay que empaparse, no tener miedo, ¿sí? Pero ok, si lo voy a hacer, me voy a dedicar a ser la mejor persona para hacerlo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Yo no evangelizo a nadie sobre la dieta keto y todas estas cosas. La gente me dice, ¿usted hace la dieta keto? No, yo vivo en cetosis. La gente no puede entender que son dos cosas diferentes, ¿ya? Sí, no, en realidad... Es tema de otro podcast. Sí, ajá, exactamente, pero yo me pasé un año leyendo antes de hacerlo, porque era mi vida la que dependía de ello, Claro. ¿ya? Ahora que yo estoy trabajando en Pet Plaza y que manejo el área operativa de Pet Plaza, ya yo me estoy leyendo todo el tiempo, yo estoy investigando, estoy aprendiendo acerca de programas de manejo de recursos humanos, estoy aprendiendo sobre habilidades para poder trabajar con el personal, porque me di a la tarea de ser el mejor en lo que hago, ¿sí? Me he tenido que disculpar con ellos, he tenido exabruptos a veces con la gente que manejo, he bajado la cabeza, he apoyado, he respaldado sueños, ¿sí? He tomado un aprendizaje, pero el compromiso ha sido, voy a ser el mejor en lo que estoy haciendo, ¿sí? El día que ya no quiero, ya no lo hago. Uni concluyó que con 3 puntos importantes de todo lo que me has comentado en esta hora y minutos. 1, nadie te va a amar más que vos mismo. 2, a veces para salir de la crisis necesitas enfocar tu mirada sobre alguien más que lo necesita. Y 3, creer quién sos te va a llevar lejos. Y eso es algo que incluso antes de que habláramos, antes de que compartiéramos este espacio, siempre lo vi a través de Uni Matamoros. Así que gracias por ser ese ejemplo. Y nomás decirte que no importa el camino, el rubro, la empresa o el negocio que tomes, creo que no dejes de inspirar a la gente a través de cualquier medio, una llamada por teléfono, las redes sociales o una plática. Creo que muchos aprendemos a creer en uno mismo a través de tu ejemplo y de tu testimonio. Muchísimas gracias. Así que gracias, Guni. Espero que esta no sea la última vez. Como dijiste, Invítame en el capítulo 101, no en el 100, porque en el 100 trae a alguien importante. Ya no se van a acordar sí, para el 100 trae a alguien importante, en el 101 me invitas. No, te agradezco muchísimo. La verdad es que fue una experiencia sumamente agradable. Espero que no me tengas como tu ejemplo. La verdad, te aconsejaría que no lo hagas. Esa sería la tercera. Ni a vos ni a nadie, pero agradezco tu sinceridad. Es recíproco. También te admiro muchísimo. Sé que sos una persona sumamente apasionada. Y pues te deseo lo mejor en este espacio que has creado, que están creando, ¿verdad? Y espero poder escuchar a otras personas que ojalá hablen mejor que uno. Y que ojalá no motiven a la gente a la irreverencia, pero quisiera dejarles nada más un mensaje al final de todo. La vida se pasa muy rápido y eso lo escuchamos todos los días, pero la vida se pasa muy rápido, ¿sí? Entonces no desperdicien el tiempo, hagan lo que aman, ¿sí? O si no, hagan lo que les tocó hacer, pero háganlo con amor para que marquen una vida. Con eso me quedaría. Gracias, Guni, por tomar asiento. Gracias a ti, Dan.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, no olvides darle seguir en Spotify y darle suscribir y me gusta en YouTube para que puedas sintonizar más episodios. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y esto fue Tome Asiento.